Placebus. ¿Ciencia o magia? Hoy comienza un nuevo programa de Radio Televisión Universidad Politécnica de Valencia que se llama Placebus, Ciencia o Magia. Placebus es porque tenemos como mascota este conejo malhumorado que se llama Placebus y que está cansado de tener que repetir el juego de aparecer del sombrero y quería hacer algo más científico, con lo cual nos va a acompañar en estos programas. Este programa tendrá 4 secciones en el que vamos a tratar ciencia que podría parecer magia y magia que podría parecer ciencia. Las 4 secciones son, en la primera intentaremos explicar pues algún tipo de tecnología que quizá en tiempos de la Inquisición se hubiera considerado como algo mágico y hubiera podido llevarnos a la hoguera. Después haremos o intentaremos responder a una pregunta que espero que recibamos de nuestros televidentes y que bueno, hoy comenzaremos con una pregunta que nos han hecho desde el plató. Después plantearemos un enigma, un problema de resolución estilo acertijo y finalmente haremos un juego de magia que quisiera que participarais también vosotros en vuestras casas. Para eso ya deberíais ir pensando en conseguir una baraja, porque vamos a hacer un juego que deberá ocurrir la magia en vuestras manos con una baraja. Si no tenéis una baraja, pues unas cartulinas de colores también nos podrían servir, unos papeles en los que podamos distinguir negras y rojas o poner unas marcas negras y rojas nos servirían. De manera que vamos allá y comencemos con la primera sección, ciencia. Hoy en la sección de ciencia vamos a hablar de los LEDs, los diodos emisores de luz. Los LED, que dirían los anglófonos, o los LED, como los llamamos nosotros, están de moda. Aunque empezaron de manera muy discreta, junto a algunos interruptores para indicar si estos estaban en la posición de encendido o de apagado, poco a poco han ido ganando presencia en nuestro entorno. Primero fueron aquellos relojes digitales que reflejaban en un rojo intenso y con unos números bastante pequeños el paso del tiempo. Luego llegaron las primeras calculadoras digitales y hoy en día podemos encontrarlos por doquier. Se utilizan en los semáforos, los faros de algunos coches, las nuevas linternas. Hay quien dice que el descubrimiento de los LED de alto brillo es el más importante en el campo de la iluminación desde la bombilla incandescente de Thomas Edison. LED son las iniciales de Light Emitting Diode, o sea, diodo emisor de luz. Al principio los LEDs eran rojos, pero hoy los podemos encontrar amarillos, verdes o naranjas que, individualmente o en combinación, pueden proporcionar luz de cualquier color. Su bajo consumo, larga duración y el abaratamiento de su producción harán que en un futuro próximo, cuando hablemos de luz artificial, estemos hablando necesariamente de los LED. Pero la pregunta es, ¿cómo funcionan? Los diodos emisores de luz que evidentemente tenemos cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. La razón fundamental es el abaratamiento de su costo. Es cada vez más barato conseguir construir estos diodos que inicialmente aparecieron en aquellos relojes de pulsera. Pero tienen otras cualidades importantes que van a hacer que que reemplacen la forma de emisión de luces, las fuentes convencionales de luz. Por una parte, su eficiencia, la eficiencia que se mide en el número de lúmenes que son capaces de emitir por vatio de potencia, es decir, la cantidad de luz que son capaces de emitir, que es muy parecida a la máxima que se obtiene ahora mismo con las lámparas de sodio. Otro de las ventajas es su bajo consumo. Aproximadamente para la misma iluminación consumen una décima parte que lo que consume una bombilla incandescente. Tienen una larga vida, son elementos sólidos, durables, que se pueden manejar sin temor a que se rompan, al contrario de lo que ocurre cuando se maneja una bombilla o un tubo fluorescente. Tampoco se calientan, porque el proceso de emisión de luz, como explicaremos, es un proceso en el que no interviene ningún tipo de filamento incandescente ni nada similar, con lo cual son fáciles de manejar sin tener temor a las quemaduras y además están hechos con unos materiales que no contaminan.
no tiene ni sodio, ni tiene ningún otro mercurio, ningún otro elemento que podamos preocuparnos en el momento de deshacernos de ellos. Pero bueno, la pregunta es cómo realmente funcionan estos diodos para emitir luz. Para ello tenemos que recordar algunas clases de química de bachillerato cuando se hablaba de los enlaces. Por una parte, os recuerdo que teníamos lo que se llamaba el enlace metálico. El enlace metálico consistía en los núcleos de un metal, el metal hierro, que simplemente están unidos unos a los otros y están rodeados en lo que poéticamente podríamos llamar un mar de electrones. Los electrones están dándole vueltas a esos núcleos y están listos para moverse en el momento en que se les aplique una diferencia de potencial. Seguro que algunos de vosotros habéis hecho como hice yo cuando era pequeño, con una pila de petaca, colocársela en los dos bornes en la punta de la lengua y notar cómo los electrones se fluían, se movían de un borne a otro a través de esa zona conductora que tiene en la punta de la lengua. Luego tenemos el enlace covalente, que lo que produce son materiales aislantes. En el enlace covalente los electrones se quedan bien pegados, bien sujetos a los átomos y es muy difícil, es prácticamente imposible que se muevan y por ello, aunque les coloquemos una diferencia de potencial, aunque coloquemos una batería en sus extremos, no se produce ningún tipo de electricidad. Y finalmente tenemos lo que serían los semiconductores. Los semiconductores lo que tienen están entre medias de un enlace metálico y un enlace covalente. Los electrones están sujetos a los átomos, pero no con la fuerza que lo están en un elemento aislante. De alguna manera es como si estuvieran no pegados con un superpegamento, sino con un pegamento de estos de los que se utilizan para los POSIT, que son hoy tan habituales. De manera que si les hacemos un poquito de fuerza o suficiente fuerza, sí que podemos hacer que se muevan. Estos serían los semiconductores, de los cuales el silicio, la arena, es el caso más significativo. Pero para hacer un diodo necesitamos, modificar estos semiconductores. Vamos a hacer dos cosas, podemos hacer dos cosas. Por una parte, si en un semiconductor de silicio lo que hacemos es reemplazamos algunos de los átomos de silicio por arsenio o por fósforo, lo que va a ocurrir es que le estamos introduciendo átomos adicionales que ya no tienen dónde pegarse, no tienen dónde quedarse sujetos a ese semiconductor, con lo cual sería como un semiconductor con unos cuantos electrones libres. Lo podemos ver en la primera figura, porque lo que también podemos hacer es, en ese mismo semiconductor, lo que podemos hacer es introducir, por ejemplo, boro o galio en un átomo de silicio, y entonces ahí lo que tendríamos sería un defecto de electrones. Hemos sustituido el silicio por unos átomos que tienen menos electrones, entonces se producen como unos agujeros de carga que serían esas cargas positivas que vemos en la zona de la izquierda. De manera que podemos tener un semiconductor con exceso de electrones, el tipo N, y luego podemos tener un semiconductor con defecto de electrones, que sería como tener un exceso de cargas positivas. Cuando unimos esos dos semiconductores, como se ve en la siguiente figura, lo que ocurre es que los electrones que están más próximos en el tipo N a la zona de punto en común, caen en los agujeros que se habían formado en el semiconductor de tipo P y producen ahí una barrera aislante que impide el movimiento adicional de electrones de un punto a otro. ¿Qué ocurre ahora si le aplicamos una carga? Ponemos los bornes de una pila, como se puede ver en la próxima figura. Si colocamos el borne positivo junto al semiconductor de tipo N, lo que va a hacer es que va a atraer a los electrones. El borde negativo va a atraer a las cargas positivas o a esos agujeros positivos que tenemos en el semiconductor, y no hay corriente. Simplemente se ha producido ese desplazamiento de esos electrones, pero no hay corriente. Sin embargo, en el momento en que cambiamos la polaridad de la pila, ahí lo que va a ocurrir es que el polo negativo va a empujar esos electrones adicionales que tenemos en el semiconductor dopado tipo N y van a saltar la zona aislante para caer en los agujeros de tipo P que están siendo repelidos por el borne positivo de la pila. De manera que ahí se produce una corriente de electrones hacia la zona central, de agujeros hacia la zona central, y en el momento en que los electrones del tipo N caen en los agujeros del tipo P es cuando se produce la luz. Es como una pérdida de energía
entonces esa pérdida de energía se tiene que producir un fotón. El color de esa luz va a depender de los semiconductores que tengamos y va a depender precisamente de ese salto de energía que se produce al pasar esos electrones negativos que tienen que caer en los huecos positivos que tenemos en el semiconductor del lateral. Como veis, los semiconductores no tienen filamentos, son dos piezas sólidas en las que se produce ese movimiento de electrones con esa caída que produce los fotones, con lo cual son sólidos, no tienen ningún tipo de mantenimiento, son duraderos, son fáciles de construir, cada vez son más baratos y es por ello por los que los veremos en el futuro pues como alternativa a las fuentes convencionales de luz. En esta sección lo que queremos es responder a preguntas de tipo científico-tecnológico que vosotros los espectadores nos podáis hacer llegar. Hemos dispuesto una dirección de correo electrónico para este propósito y también habrá un blog que os anunciaremos en próximos programas donde se incluirán tanto los programas, bueno, ahí tenemos el blog, donde se incluirán tanto enlaces a los programas como las preguntas que habíamos tenido con anterioridad y algunos de los juegos que podamos hacer aquí. La pregunta de hoy, obviamente no viene de los espectadores, es una pregunta que ha salido de aquí de plató, es una pregunta que seguro que nos hemos hecho muchas veces y es ¿por qué el cielo es azul? Antes de comentar por qué el cielo es azul, quizá deberíamos pensar o explicar por qué las cosas tienen color, entre ellas el cielo, por supuesto. Y la razón del color de las cosas es porque la luz, que es una radiación electromagnética, de la cual es la parte de toda la banda del espectro electromagnético que podemos ver, la luz que vemos esencialmente como blanca, en realidad está compuesta de muchas luces de colores de diferentes frecuencias que mezcladas todas ellas serían el color blanco. Eso lo hemos visto, lo podemos ver en la primera figura, lo vemos cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, se produce esa difracción y esa separación de los colores, de manera que la luz entra blanca y nos sale con los colores del arco iris. Como decía, los colores del arco iris, que corresponderían a la parte del espectro visible, mostramos la siguiente figura, de todo el espectro electromagnético, que solamente podemos ver una pequeña parte de la zona central que correspondería al espectro visible. Entonces, esa luz, cuando incide en un objeto, el objeto lo que va a hacer es absorber parte de esos colores, va a absorber parte de esas radiaciones y los que vamos a ver, lo que vemos como color es simplemente las radiaciones que son reflejadas. El que es azul es porque absorbe todos los colores y simplemente refleja el azul. Cuando vemos un marrón, pues es porque absorbe un número de frecuencias y refleja otras cuya mezcla nos va a producir un efecto marrón. Entonces, ¿pero qué pasa con el cielo? Con el cielo lo que ocurre es un poco diferente. Si mostramos la siguiente figura, el Sol lo que nos está enviando, si estuviéramos mirando directamente al Sol, es luz blanca. Digamos, un observador que mirara al Sol vería luz blanca. Lo que ocurre es que los rayos que no van directamente al observador y van, digamos, en otra dirección, lo que hacen es dispersarse cuando rebotan en pequeñas partículas que precisamente interfieren, en este caso, con la parte de la radiación de la luz que corresponde al color azul. Esto tiene que ver con el tamaño de las partículas, tiene que ver con la frecuencia precisamente de las longitudes de ondas de los diferentes colores, y es el color azul el que resulta reflejado. Las demás frecuencias, digamos que atraviesan esas partículas porque tienen una frecuencia mucho mayor, pero justamente el azul se refleja en esas partículas que están flotando en el cielo, y lo que estamos viendo es, como si fuera un espejo, el reflejo de la radiación azul en esas partículas del cielo. En algunos casos vemos
las nubes que son blancas. Lo que ocurre con las nubes en este caso es que las nubes, las partículas son mucho más grandes y lo que van a hacer es dispersar todas las frecuencias, con lo cual lo que nos llega de vuelta es una mezcla de todas las frecuencias y por eso la vemos blanca. Y además, cuando las partículas de las nubes reflejan esa luz, se pierde algo de energía, de manera que si hay muchas partículas se va perdiendo, se va atenuando y por eso a veces vemos las nubes de color más oscuro, de color negro. De manera que esa es la razón por la que vemos el cielo azul, porque actúa como un espejo, pero que solamente nos refleja la radiación azul de la luz solar. La tercera parte del programa es un enigma que intentaremos que sea relacionado pues, con lo que hemos comentado o bien en la parte de ciencia o en la pregunta, y que plantearemos de un programa para dar su solución en el siguiente. El enigma de esta semana es el siguiente. Consideremos o pensemos que hay un electricista que tiene que reparar o que acceder a 3 interruptores de luz. Sabe que uno de esos interruptores acciona una bombilla que hay en el piso de arriba, pero no es capaz de saber, no es capaz de ver desde donde están los interruptores cuando los acciona cuál de ellos es el que acciona la bombilla. De manera que el electricista tiene que pensar un método para, con un solo viaje, conseguir saber cuál de los 3 interruptores es el que enciende la bombilla de arriba. 3 interruptores, una bombilla, un único viaje para saber cuál es el interruptor que enciende la bombilla. En el próximo programa daremos la solución. Y la última sección de este programa es la sección mágica, la sección sobre la magia, que no deja de tener relación con el tema del programa, ciencia o magia, porque la magia que vamos a ver aquí, la magia que vais a hacer vosotros en vuestra casa, es magia que está basada en principios científicos. Como os comentaba al principio del programa, es una magia que vamos a hacer con cartas, y para ello necesitaremos que de esa baraja que espero que hayáis podido conseguir, separemos 5 cartas rojas y 5 cartas negras. ¿De acuerdo? Busquemos 5 cartas rojas y 5 cartas negras. Muy bien. Con esas 5 cartas rojas y negras vamos a alternar una negra con una roja, 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 una negra con una roja. Y ahora lo que tengo que es explicaros los movimientos que son necesarios hacer para llevar a cabo este juego. Os voy a pedir en algún momento que cortéis, que consiste en separar en 2 paquetes el paquete que tenemos en la mano y pasar uno de encima abajo. Podemos volver a cortar un paquete de arriba abajo, y luego os voy a pedir que volteéis las cartas. Coged 2 cartas y voltearlas, que consiste en darles la vuelta y dejarlas encima del paquete. O coger 3 cartas y voltearlas, le damos la vuelta y dejamos encima del paquete. Bien, espero que tengáis ya vuestras 10 cartas con colores alternados, y ahora empieza la magia. Lo primero que vamos a hacer es cortar un paquete de abajo arriba. Volvemos a cortar un paquete de abajo arriba. Si alguien quiere volver a cortar, lo puede hacer. El siguiente paso que vamos a hacer es coger las 2 cartas de arriba y las vamos a voltear y dejarlas encima. Muy bien. Ahora cortamos, volvemos a coger las 2 cartas de arriba y volteamos, volvemos a cortar. Y ahora un poco más difícil, vamos a coger las 4 cartas primeras. Las 4 cartas da igual como vengan, a mí me vienen 2 boca arriba y 2 boca abajo, da igual como vengan. Las 4 cartas de arriba las cogemos y las volteamos y las dejamos arriba. Volvemos a cortar. Y ahora viene la parte que tiene que ver con vuestra fecha de nacimiento. Aquellos que hayan nacido antes del 30 de junio tienen que coger las 2 cartas primeras, las 2 de arriba, y darles la vuelta. Aquellos que hayan nacido del 30 de junio al 31 de diciembre tienen que coger las 4 primeras cartas y voltearlas igualmente. En este momento cada uno tendrá, pues mira, yo por ejemplo tengo una carta roja y una carta negra boca arriba. Otros tendrán 2, otros tendrán 3, y cada uno tiene un diferente paquete porque cada uno ha dado las vueltas como ha querido y ha cortado como ha querido. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente dar 2 montones
con las cartas tal y como vienen. Un montón, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Elegimos uno de los dos montones, por ejemplo el de la izquierda, lo volteamos, lo dejamos caer encima del otro bloque, cogemos el mazo, el grupo de cartas en la mano, lo agitamos bien, y si habéis agitado bien, lo que habrá ocurrido es que las cartas que os han quedado boca arriba son todas del mismo color, y las cartas que os han quedado boca abajo también. Y con esto concluye el programa. Muchas gracias por vuestra atención y recordad que podéis enviarnos vuestras preguntas para la sección La Pregunta al correo que aparece en pantalla, y también podéis consultar el blog del programa, que también tenemos su dirección en pantalla. Muchas gracias y hasta el próximo programa.